En la tarde de hoy estaremos viendo nuestra segunda clase de nuestra serie sobre el Señor de las plagas, donde estamos meditando en las plagas de Egipto, donde Dios tiene como propósito darse a conocer a sus enemigos, pero también a su pueblo. No simplemente la idea de convencer o transformar, porque solo la transformación a la vida de un hombre viene a través de un nuevo corazón, que es el que Dios da. Cada uno de estos milagros y obras sobrenaturales, Dios las ha dado para darse a conocer, para que sepamos quién es Él. Y si en algo nosotros hemos de gloriarnos, que sea en conocerle. Acompáñenme a Éxodo capítulo 7. Vamos a estar viendo versos 14 al 24. Y aquí tenemos la continuación de nuestra clase anterior, donde vimos como el preámbulo, la antesala a estas 10 plagas, que las vamos a estar viendo a continuación. Nosotros vimos el primer acto sobrenatural, donde la serpiente de Dios se termina comiendo las serpientes de Faraón, que era símbolo de su autoridad, soberanía, divinidad y poder, demostrando que Dios estaba por encima de todos los dioses, que Jehová es realmente quien reina y quien tiene autoridad. Y espero eso esté cambiando la forma en cómo vemos la vida, cómo oramos y cómo adoramos. Y hoy vamos a ver la primera plaga, así que leamos juntos versículos 14 al 24 de Éxodo capítulo 7. Dice la palabra de Dios, leo de la versión de Sociedad Bíblica Trinitaria. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido, no quiere dejar ir a mi pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale a las aguas, y ponte a la orilla del río para encontrarlo. Y toma en tu mano la vara que se volvió serpiente, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano las aguas que están en el río, y se convertirán en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Verso 19. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la tierra de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron así como Jehová lo mandó. Y alzando la vara, golpeó las aguas que habían en el río, y en presencia de Faraón, él estaba observando, y en presencia de sus siervos también estaban observando, todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que habían en el río murieron, y el río hedió, y los egipcios no podían beber las aguas del río, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y se fue a su casa, y no puso su corazón tampoco en esto. Y todos los egipcios hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Esta es la palabra del Señor, mis hermanos. Amén. En la primera plaga que tenemos frente a nuestros ojos, Dios humilla al Nilo, que era, como vamos a ver, el alma de Egipto, para que todos sepan que solo Él es el Señor. Lo hace confrontando la altivez de Faraón, desarma los apoyos falsos y llama a un reconocimiento inmediato, hoy, no mañana. Esta es la realidad que encontramos y la verdad que fluye de estos versículos que acabamos de leer. Y lo primero que quisiera decir para ustedes es lo siguiente. Y esta forma de introducir mi clase nos va a permitir entender los pensamientos de un poco de Faraón, pero también la idea como muchos cristianos se acercan a pasajes como estos. Un siervo del Señor decía que la mayoría de nosotros crecemos en un mundo que nos empuja a competir.
Desde niños, desde muy pequeños, aprendemos que hay que ganar. Y es la lucha con muchos de nuestros hijos y sobrinos que se unen al juego, pero no están dispuestos a perder. Y tú los ves llorar, hacer berrinche, y tú les preguntas, ¿qué pasó? Es que perdí. Y esto se desarrolla en el deporte, en las calificaciones de la escuela, en quien tiene los mejores juguetes. Y cuando llegamos a la vida adulta, esa competencia no ha cambiado, más bien se transforma, pero sigue ahí. Por ejemplo, comenzamos a competir con otros porque tenemos quizás un mejor salario, una casa más cómoda que el otro, hijos que se destacan más. Ay, mi hijo es más inteligente. Ay, el mío comenzó a caminar a los 10 meses. Ay, el tuyo sí, el mío comenzó a los 9. Comenzamos a comparar nuestra vida, la mía es más exitosa que la tuya. Logros, ay, a ti te pasó eso, a mí me pasó eso también, pero yo sí pude salir, gracias a Dios. Y quizás no lo decimos abiertamente, pero sigue entre nosotros un hambre y una ansiedad por competir, que terminan generando en nosotros frustraciones, envidia, autocompasión, celos. Y yo acabo de citar muchos ejemplos, pero podemos hacer miles más. Ay, a ti te atienden mejor las hermanas. Ay, yo me la paso con aquella y tú no te la pasas con el otro. Yo hago esto, tú no haces los otros. Yo me relaciono con fulano, pero tú no, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es muy dañino. Aún en la iglesia, hermanos, puede colocarse esa mentalidad, competir por tener un ministerio más reconocido. La congregación que tiene más gente. Cuando me reúno a veces con pastores a quienes quiero mucho, lo primero que surge es, bueno, en nuestra iglesia están asistiendo tanto. Ay, en nuestra iglesia tanto. Ay, yo trabajo con tal ministerio. Competencia sobre quién tiene el predicador más elocuente, la música más excelente, quienes lucen más como una iglesia más confesional que la otra. Y sin darnos cuenta, esa forma de pensar la proyectamos incluso hacia nuestro Dios. Como por ejemplo la historia que tenemos frente a nuestros ojos. Miramos la historia de las plagas y pensamos, qué impresionante el poder de Dios al vencer a los dioses de Egipto, al aplastar y humillar a los magos, etcétera, etcétera. Y sí, todo eso es cierto, lo acabamos de ver en nuestra clase anterior, pero también es incompleto. ¿Por qué? Porque leer las plagas como si estas fueran un pulso de poderes. Como a veces hay imágenes, no sé si han visto una imagen por ahí en Google donde está como Jesús y el diablo ahí pulsando ahí. Como si esta fuera una competencia entre iguales. Pero es perder de vista lo más importante y que quiero que quede en sus mentes desde el inicio de esta primer plaga. Si usted pudiera resumir esta serie y la clase de hoy sería con esta frase: Dios no tiene competencia. Solo que esa mente competitiva que tenemos desde muy pequeños nos hace pensar, cuando nos acercamos a historias como esta, o cuando conocemos o escuchamos del archienemigo de Dios, Satanás, pensamos que esta es una competencia entre iguales donde Dios gana, o donde viendo el Nuevo Testamento donde Cristo gana. No, 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 no. Dios no tiene competencia, y el Dios encarnado que es Cristo no tiene competencia. Así que lo que vemos a lo largo de las plagas y en nuestra vida cristiana con nuestros enemigos no es una batalla entre iguales. Dios no tiene competencia. Si usted sale hoy de este lugar solo recordando esa frase, he logrado mi trabajo. En otras palabras, hermanos, pensar en Dios compitiendo con alguien es un error de categoría. El Creador no compite con sus criaturas. Él está en un plano totalmente distinto y es infinitamente superior a todo lo que existe. Y piense ahí en la nación más poderosa, en el rey más poderoso, en quien sea. Y es así como se presenta la primera plaga. Nosotros vamos a ver en esta primera plaga que esta primera plaga no es un capricho divino ni un accidente ecológico de parte de Dios. Es un acto de revelación. Dios está dando a conocer. Y esto es importante porque tú no puedes adorar ni amar aquello que no conoces. Por eso Dios declara en el verso 17 del texto que leímos: en esto conocerán
que yo soy Jehová. En esto conocerán. Esta es su meta. Ese es el corazón del pasaje. El Señor quiere que Faraón, que Egipto, que Israel y que nosotros hoy en el siglo XXI sepamos quién es Él. Y para desarrollar esta idea quiero que sigamos el pasaje bajo 3 pasos principales. Vamos a ver la altivez de Faraón con este primer punto que lleva por título la altivez de Faraón y la ilusión de competencia. Noten que es solo una ilusión. En segundo lugar, vamos a ver las limitaciones de los apoyos falsos. Vamos a ver las limitaciones humanas y la falsedad de los apoyos. Y en tercer y último lugar, vamos a ver una idea que fluye del reconocimiento aplazado. El reconocimiento aplazado y un llamado urgente. Así que sin más preámbulo, estudiemos esta primera plaga y cómo podemos conocer más a nuestro buen Dios y adorarlo después de ver esto. Recuerden que el mismo Dios que estamos meditando en Éxodo 7 es el mismo Dios a quien le acabamos de cantar hace unos minutos. Así que en primer lugar veamos la altivez de Faraón y la ilusión de competencia. Y esto lo veremos en los versos 14 al 18. Comienza diciendo el verso 14. El corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. El diagnóstico de Dios es claro aquí. No hay que conocer de hebreo bíblico para entender lo que aquí se dice. El problema no era político, el problema con Faraón no era ni siquiera económico, sino un problema espiritual. Él no quiere dejar ir a mi pueblo por una razón, porque tiene un problema espiritual. ¿Cuál es? Su corazón está endurecido. No se trata de esclavitud como fenómeno social, ni de reformas de política laboral de Egipto. El problema es del corazón. El corazón de Faraón está endurecido. Y noten algo aquí. El texto que acabamos de leer no dice que Faraón no entendiera, sino que no quería dejar ir al pueblo. ¿Qué nos recuerda esto? Que un corazón duro hacia algo o hacia alguien, su problema raíz no es de ignorancia, sino de rebeldía. Hay muchas cosas que nosotros dejamos de hacer en la vida cristiana en obediencia al Señor y siempre queremos dar la idea de que no lo hacemos es por ignorancia. Y realmente hay muchas cosas que Dios nos llama a hacer, a obedecer en su palabra, que no la hacemos no por ignorancia, y menos en nuestros días que estamos tan expuestos a tanta literatura, tanta tecnología, y si ves el canal de YouTube de esta iglesia, hay cientos de sermones sobre un montón de temas. Así que no es ignorancia. La mayoría de las veces que nos hemos resistido a hacer lo que es correcto, no es por ignorancia, sino por rebeldía. Cuando viene alguien a consejería, problema matrimonial o con lucha con algún pecado específico, casi siempre me hago la pregunta, ¿será que esta persona no sabe lo que dice la Biblia con respecto a ese asunto? La mayoría de las veces me doy cuenta de que no sabe lo que dice la Biblia. Pero pasan 2 cosas. Uno, que parece que si el consejero bíblico lo dice, tiene algo como de mayor peso espiritual. Y 2, sencillamente porque mi corazón rebelde no quiere hacerlo y voy a consejería a tratar de escuchar algo distinto de lo que yo sé que debo hacer. Por eso a veces cuando alguien viene a consejería sobre un caso, pregúntale, ¿y has estudiado las escrituras sobre este asunto? ¿Qué te ha dicho Dios en su palabra sobre eso? Hermanos, el contenido del mandato de Dios muestra la raíz del problema. Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, dice el verso 16. ¿Por qué esto es importante? Porque de nuevo la cuestión no es económica. Me vas a quitar la mano de obra. Yo sé Dios quiere ahora usar esa mano de obra para sí mismo. No es económico, sino teológico. Deja ir a mi pueblo. ¿A quién le pertenece Israel? Muy bien. ¿Quién tiene derecho de reclamar el servicio y la adoración de Israel? Dios, Él es su dueño.
Entonces no es un tema de economía o política, sino un tema de teología. Ellos me pertenecen, son míos. Y ellos, por lo tanto, si son míos, me deben servir es a mí y me deben adorar es a mí, no servirte a ti, Faraón, porque no son tuyos. Jehová los reclama para sí mismos. Y por eso yo les decía en la clase anterior que Dios va a devorar los ídolos que tú y yo nos levantemos, porque Él no va a competir con nadie, ni su adoración, porque nosotros le pertenecemos y solo Él es digno de adoración. Por eso devora nuestros ídolos. Así que el choque no es de poderes humanos, es de señorío divino. Hermano, Dios hace todo para liberar a su pueblo desde Éxodo capítulo 3, para que le sirvan y para que le adoren. Y la Biblia describe la salvación en Cristo que tú y yo hemos recibido como una liberación, como una redención. Y tiene el mismo propósito. Dios te redimió a ti, te libertó a ti y a mí del pecado para que le sirvamos a Él y le adoremos a Él. Por eso cuando Dios ve que nuestros corazones se están inclinando a servir o adorar otra cosa o a alguien que no es Él, Él va a hacer todo lo posible, aunque nos cause mucho dolor, para tragarse nuestros ídolos, porque nadie compite con Él. Somos de su propiedad y Él lo va a reclamar siempre cada vez que vea que nuestro corazón se está desviando hacia alguien o hacia algo que está exigiendo nuestro servicio y nuestra adoración, lo cual le pertenece a Él. ¿Lo entendemos? Y el Señor le ordena a Moisés encontrarse con Faraón de mañana a la orilla del Nilo. O sea, en este preciso momento, cuando yo sé que Él va a ir a las aguas. Aquí nada está por casualidad. Y ese detalle es más que logístico. Probablemente Faraón estaba allí cumpliendo algún ritual religioso en honor al río, porque recuerden que cada plaga es un ataque a un dios que Faraón y Egipto adoraban. Y justo en ese momento, en medio de su liturgia de orgullo, como decía alguien, aparece Moisés con la vara que antes había devorado la serpiente de los magos. Esa misma vara la vas a usar aquí. ¿Qué cosas usa Dios, verdad? Tú dirás, no, puede ser una espada de oro con diamantes, no, una vara. Yo le place usar lo que Él quiera para que Él siempre se lleve la gloria. Y allí se anuncia el mensaje de acuerdo al verso 17 de Éxodo 7. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. En lo que vas a hacer me vas a conocer. Así que el propósito de esta plaga es conocimiento. Conocimiento. No se trata de un truco para impresionar a Faraón, sino de una declaración de identidad. Vas a conocer mi identidad, que yo soy el que soy. Yahweh, Jehová quiere que Faraón y Egipto sepan quién es Él. Y para dejarlo claro, golpea directamente el Nilo. Y yo no sé si usted lo sabe, pero el Dios que era adorado a través del Nilo, Él es conocido como el Dios Hapi. Hapi. Y la pregunta es, ¿por qué el Nilo? ¿Por qué? Porque escúcheme bien, porque el Nilo era el alma de Egipto. ¿Por qué? ¿Por qué razón, pastor? Por la siguiente. Porque el Nilo era la fuente de vida, de fertilidad, de comercio, de transporte y de religión de Egipto. Fuente de vida, fertilidad, comercio, transporte y religión. Era su alma, de aquí venía mucho bien para ellos. Así que los egipcios, un detalle importante, los egipcios no solo dependían del río para beber o para cultivar, de donde venía su fuente de sustento, sino que lo habían convertido en objeto de adoración, como este mundo. Vamos a adorar a la madre tierra, a la Pachamama. Cualquier cosa el mundo se levanta para convertirlo en un dios. Es interesante, ¿no? Tú eres quien lo creas, pero tú eres quien te postra ante ellos.
Lo personificaron en el dios Hapi. Lo celebraban en fiestas. Dicen algunos comentaristas que lo veneraban como la garantía de la vida misma. Imagínense el nivel de esto. Y el Señor apunta ahí, vamos a atacar ahí, no por casualidad, sino porque allí estaba el corazón del pueblo. Vamos a atacar el corazón del pueblo para que sepan quién soy yo. El agua, fuente de vida, se convierte en sangre, señal de muerte. ¿Ven el contraste? Y el mensaje es contundente, decía un siervo de Dios. El mensaje que Dios está enviando al convertir el río Nilo, que era fuente de vida, en sangre, que ahora se convierte en una señal de muerte, el mensaje de Dios era: mira, quiero que sepan que fuera de mí, fuera de Jehová, lo que ustedes llaman vida, termina en podredumbre y en hedor. Fuera de mí. Fuera de mí no hay vida. Todo lo que está fuera de mí puede convertirse en podredumbre y hedor. Hermanos, el problema de Faraón es que no supiera lo que Dios quería. Dios ya le había dicho lo que quería: libera a mi pueblo para que me sirvan y para que me adoren. Sino que se negaba a hacerlo una y otra vez. Yo hablaba algo con mi pastor en estos días y en esta serie voy a profundizar más en esto. Solo voy a lanzar como una pincelada. Hay una forma en la que nosotros tendemos a argumentar para tratar de convencer a las personas de que crean en mi argumento. Y casi siempre la forma es que usamos los hechos. Bueno, si la Biblia es la Biblia, pruébame con algo fuera de la Biblia que ya es la Biblia. Pero eso no puede ser así, porque la Biblia es la máxima autoridad. Bueno, si tu Dios es Dios, pruébame con los hechos de que Él es Dios. Y tú y yo sabemos que por más hechos que le puedas presentar a una persona, y como les digo, voy a seguir desarrollando esta idea a lo largo de esta serie, porque lo que vemos es hechos, milagros sobrenaturales, pero a pesar de milagros sobrenaturales, ¿qué hace Faraón? Se endurece. Ah, no, ya va. Pero a pesar de todos los milagros sobrenaturales, ¿qué hace más adelante Israel? Se quejan, murmuran y hasta quieren matar a Moisés. Así que no son los milagros y las obras sobrenaturales, los hechos, los que van a terminar convenciendo a una persona. Por eso es que Dios lo que promete darle a alguien es un nuevo corazón. Hay personas que pueden ver muchos hechos y no cambian. A veces decimos, bueno, quizás si ella o él ve mi testimonio como cristiano, quizás se convierta. Y sí, puede que Dios haga algo sobrenatural, pero lo que aquí obra es el Espíritu Santo por medio del mensaje del Evangelio. Qué bueno que demos buen testimonio. Hemos visto los domingos que debemos vivir de acuerdo a lo que Dios dice que somos. No son los hechos. ¿Cuántas personas tú no has hecho cosas por ellos y hacen todo lo contrario? No, por eso esto está aquí, es para mostrar la identidad de quién es Dios, no para cambiar a Faraón e Israel. Porque vemos que Faraón se pone más duro y Israel más soberbio más adelante. No, lo que va a traer transformación en el corazón de ellos es un nuevo corazón. ¿Quiere decir que debido a esto no deberíamos hacer cosas buenas por la persona o usar los hechos en momentos? No, yo no estoy diciendo eso. Pero quiero que entiendas el lugar de cada uno de ellos. Pero muchas veces nosotros, al igual que Faraón, sabiendo lo que debemos hacer, nos resistimos. Dios nos manda a perdonar y lo postergamos. Dios nos manda a ordenar nuestras finanzas y lo postergamos. Dios nos manda a administrar mejor nuestro tiempo y lo postergamos. Dios nos guarda a poner en orden la forma como usamos el día del Señor, el día domingo, y lo postergamos. Dios nos manda a servir a la iglesia y lo postergamos. Dios nos llama a guardarnos de la autocompasión y de dejar de seguir buscando amor en los hombres y las personas y lo postergamos. Dios nos manda a reconciliarnos con alguien y lo postergamos. Y sin embargo, Dios nos dice todo esto y decimos, sí, Señor, lo haré, pero mañana. Lo haré, pero después. Lo haré, pero todavía no estoy listo. Y esas son señales, déjame decirte, de un corazón que se está comenzando a endurecer.
Un corazón que posterga lo que Dios le manda a hacer. Es un corazón que se está endureciendo. Y un ejemplo claro es Faraón. Dios le está diciendo lo que debe hacer, libera a mi pueblo, y él no lo hace. Y como Dios lo describe, como alguien con un corazón endurecido. Lo más parecido a una piedra. Y tú no puedes moldear una piedra. Un corazón de carne, sí, y eso es lo que Dios en su promesa de pacto ha prometido darnos en Cristo. Así que nosotros hemos visto en primer lugar a través de este texto cómo Dios elimina esa idea de competencia. Faraón no es una competencia, no es una competencia entre iguales. Dios es superior a él y a cada uno de sus dioses. Ahora veamos en segundo lugar las limitaciones humanas y la falsedad de los apoyos en los versos 19 al 22. Ya hemos visto la altivez de Faraón y la ilusión de competencia. Ahora veamos las limitaciones humanas y la falsedad de los apoyos. Es lo que seguimos viendo, es el desarrollo de esta narrativa. En los versos 19 al 22 Dios dice lo siguiente: y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto y se convertirán en sangre. Y todas las aguas, dice el verso 20, que había en el río se convirtieron en sangre. El golpe de Dios sobre Egipto no fue pequeño ni simbólico, fue total. Todas las aguas, todo el Nilo se convirtió en sangre. Y el texto repite hasta 6 categorías de agua, no sé si lo vieron. Dice ríos, habla de arroyos, habla de estanques, habla de depósitos, ¿y de qué más? Vasos de madera, ¿y de qué más? Y de piedra, muy bien. Entonces, 6 categorías de agua presentadas en el pasaje, llenas de sangre hace Dios. Así que ese detalle no es pequeño allí. La intención es clara. ¿Cuál? No quedó rincón de Egipto sin afectación. Desde los ríos, arroyos, estanques, hasta los vasos de madera y los vasos de piedra terminaron afectados por esto. Hermanos, ese es el Dios que tú y yo servimos. Por si no lo sabía, por si se te olvidó. Ese es el Dios que tú adoras, ese es el Dios que predicas. Ese es por el Dios que estás aquí. Ese es el Dios que ha hecho morada en ti. Este Dios. Hermanos, todo lo que representa vida se convirtió en muerte. Y el resultado aquí es descrito como en un tono muy crudo. Dice, los peces murieron. El río apestaba. Así lo dice el texto. Y los egipcios dice que no podían ni siquiera beber. Es crudo la escena. Hermanos, Dios estaba mostrando en grande lo que siempre es cierto. Fuera de Dios todo se pudre. Todo lo que confíes que no sea Dios, tarde o temprano se pudre. Estás invirtiendo aquí donde la polilla y el orín corrompen y los ladrones minan y hurtan. Todo lo que confíes que no sea Dios se pudre, por más legítimo que se vea. Y eso incluye tu propia opinión, tu propia sabiduría, tus propias obras, tu lugar de trabajo, tus compañeros, el lugar donde vives, lo que sea, la lista es gigante. Si no, pregúntenselo a una nación como la nuestra que ha sido tan próspera en años pasados y miren dónde llegamos. Si no, pregúntenle a los tiempos de la pandemia, cómo vimos que nada a nuestro alrededor en lo que confiamos pudo haberse hecho nada por muchos. Todo lo que no sea Dios se pudre. Y Dios en ciertas generaciones trae situaciones bien crudas para recordárnoslos. Solo que algunos en su endurecimiento no lo quieren escuchar y otros sí decimos, aquí está tu mano llamando nuestra atención. Como decía Lewis, el sufrimiento
es el megáfono que usa Dios para llamar a los hombres. Así que el agua que da vida se convierte en muerte. El agua era el recurso vital de Egipto, como habíamos dicho. Sin lluvias abundantes, el Nilo, ¿qué era? Literalmente la diferencia entre la vida y la muerte. Los egipcios dependían de su crecida anual para fertilizar los campos, donde venía el sustento. ¿Qué va a pasar con nuestro sustento? La vida, ¿qué va a pasar? La economía, la agricultura, la ganadería, el comercio en Egipto se veía afectado. Iba a venir una fuerte crisis, una gran hiperinflación, todo un completo desastre. ¿Por qué? Porque toda su prosperidad estaba conectada, atada al río Nilo. Y ahora lo que hay es sangre, peces muertos y podredumbre. Una nación que parecía ser muy próspera, de la noche a la mañana, Dios puede permitir que llegue a la miseria. Y eso puedes aterrizarlo un poquito más. Una nación muy próspera, Dios puede permitir que un día llegue la miseria. Puedes aterrizarlo más. Una persona que puede ser muy próspera, un día Dios puede permitir que llegue la miseria. Ya no hay peces, ya no hay agua potable, hay hedor, putrefacción y desesperación. ¿O me equivoco, mis hermanos? Cuando ves que falta el pan, cuando ves que no hay harina y que solo puedes comprar una de acuerdo a tu número de cédula, por si a algunos ya se les olvidó. Cuando incluso hoy ves que lo que compraste a un precio en menos de 24 horas pasa a otro y ves cómo tu economía, tus inversiones se ven afectadas. Dime si no hay bien una tentación de entrar en la desesperación, o es solo a mí que me pasa. Tenemos que reconocer eso porque lo hablamos al inicio antes del culto. La fe verdadera no anula la realidad, no intentamos tapar el sol con un dedo. Es cuando admitimos la realidad que podemos apropiarnos del poder y pedir ayuda a Dios. Alguien decía, esto está mostrando que cuando un pueblo absolutiza un recurso creado y lo convierte en un Dios, ese mismo recurso termina siendo su ruina. El mismo recurso que se había convertido en un Dios, ese mismo recurso Dios lo usa y se convierte en su propia ruina. Qué forma de actuar de nuestro Dios, ¿verdad? Lo que adoramos en lugar de Dios se convierte en un instrumento de esclavitud. Esto puede ser dinero, posición, aprobación. Y recuerden todas estas verdades y anótenlas porque las van a necesitar para ustedes mismos y para cuando alguien les pida consejo. Recuerden que la tarea de los pastores en Efesios 4 no es ser la niñera de las ovejas, sino equipar a las ovejas. Y esto que te estamos dando hoy es para equiparte, no para que se quede en su mente, sino que cuando salgas de allá sepas cómo usarlo cuando lleguen los momentos difíciles. Eso hacemos los pastores, equiparte y darte herramientas para los momentos de la tentación, para los momentos de sufrimiento y para enfrentar con la vista en la gloria de Dios en los momentos de prosperidad. Lo que adoramos se puede convertir en un instrumento de esclavitud. A veces un negocio próspero colapsa. Algo que parecía muy estable colapsa. Una salud fuerte, de repente alguien con un vigor de salud, luego escuchamos que tiene un diagnóstico terrible de cáncer o un tumor. A veces pensamos, mira, a mí toda la vida me ha ido bien con mi salud. Mira, hay mucha gente con una salud muy vigorosa que termina luego escuchando un testimonio muy triste, un diagnóstico muy triste. Una relación ideal que se veía bonita y todo lindo por fuera, de repente se fractura. Y en esas experiencias dolorosas, porque son dolorosas, Dios nos recuerda algo, hermanos. Dios nos recuerda que no podemos edificar nuestra vida en ídolos, porque fuera de Él todo acaba en podredumbre, todo acaba en hedor.
Podemos verlo en ejemplos concretos. El empresario que cree que su negocio lo sostiene. Bueno, ya yo sé, ya tengo todo contado. Voy a trabajar con este proveedor, voy a manejarme esta tasa, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer esto. Hasta que una crisis le recuerda que depende de la gracia de Dios y no de sus estrategias. Y yo sé que hay muchos de ustedes que yo los conozco, que vienen de tener negocios que hace años fueron muy prósperos, muy estables, que les permitieron tener muchas cosas que siguen disfrutando hoy, pero que hoy esos mismos negocios están experimentando una fuerte crisis. Y hoy Dios les está recordando, ¿te das cuenta que tú dependes de mí, de mi gracia, y no de tus estrategias, de tus proveedores? Ah, no, Señor, lo que pasa es que estoy aquí, ya tú vas a ver, me voy a invertir a Europa. Dale y me avisas cómo te va. Puede que te vaya bien, pero puede que te vaya mal. ¿Quién garantiza cómo te va si el Señor es el que enriquece y empobrece? Estoy diciendo yo que no se vayan a Europa, no estoy diciendo eso. Pero quiero que tengan una visión amplia de quién realmente es quien prospera y quién realmente nos sostiene. Nosotros podemos echar los dados, como dice el proverbio, pero al final la decisión final la tiene el Señor. Sí, es verdad que la gracia de Dios siempre nos encuentre trabajando. Pero al final, que la decisión final de si eso se va a dar o no, amén. Yo tengo 13 años como pastor, 10 años trabajando de diferentes formas para llevar el pan a mi casa, y por la gracia del Señor hace 3 años una agencia misionera ha decidido apoyarme para que yo esté aquí sirviéndoles y apoyándoles. Pero tengo yo la seguridad que eso va a ser para toda la vida, ¿no? Probablemente el día de mañana me escriba y me diga se acabó el apoyo y tenga que buscar cómo sostener a mi esposa y a mi hija. No, al final quien determina si las cosas prosperan o hasta cuándo es el Señor. Y yo sé que esto es fácil de decirlo, pero yo tengo que estar recordándome esto siempre. Y tú también, siempre. Ya va, ¿en qué estoy confiando? Ya va, ¿en quién depende esto? Ya va, ¿quién prospera esto? Otro caso, la persona que confía en su salud. Yo les decía hace unos miércoles, la primera clase, que la salud se ha vuelto también un ídolo, lamentablemente. Pero ese ídolo es derribado hasta que una enfermedad te hace clamar por ayuda. Y te recuerda que todas tus estrategias, que no son malas en sí mismas, no son quien determinan al final si te enferman o no. O el creyente que piensa que controla su vida, hasta que el Señor le muestra que solo en la obediencia hay seguridad. Hermanos, en todos estos casos, lo que parece un golpe duro es en realidad un llamado misericordioso de Dios a reconocer que nuestro Dios no tiene rivales. Cuando Dios nos quita ídolos, incluso lo más legítimo, es un llamado misericordioso de Él. Solo te estoy recordando que no tengo rivales, que yo soy tuyo y que tú eres mío. Ojo, no quiere decir que todo lo que perdamos, lo perdimos porque haya sido un ídolo. Para que no piensen, ay, bueno, mi negocio quebrar porque era tu ídolo. Ay, mi esposa murió, ay, porque le idolatrabas. No, por favor, evitemos esos pensamientos dañinos. Hay a veces hay ídolos que solo los conoce Dios. Y ni siquiera tu pastor ni el miembro más cercano de esta iglesia contigo lo sabe. Solo Dios. Y Él sabe cómo va a obrar. Pero estos son apoyos absurdos. Recuerden que lo que estamos viendo son las limitaciones humanas y la falsedad de los falsos apoyos. Bueno, el relato se vuelve irónico cuando entran a escena los magos. En el versículo 22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. ¿Se acuerdan que en la escena, en la sección pasada hicieron lo mismo? Pero ya va, esto no es un poco como tonto, raro. Ya va, ellos también van a convertir el agua en sangre. ¿De qué sirvió? Los egipcios necesitaban ¿qué cosa? Era agua potable, muy bien, no más agua corrompida. Como diría
Don Ramón, torpe. O como dijo un siervo de Dios, yo no sé quién contrató a estos magos, porque si el problema es que el agua está en sangre, uno espera que se resuelva, no que produzca más sangre. Es una ironía trágica, hermanos. Los apoyos humanos, por eso este punto lleva este título, los apoyos humanos, cuando son sustitutos de Dios, no traen soluciones, sino repeticiones de problemas. ¿Te he visto esas personas que están en un caos y en lugar de clamar a Dios, van de nuevo a otra idea, a otra solución y la cosa se pone peor? Toda solución humana que intente ser un sustituto de nuestro Dios y que no clame previamente por la ayuda de nuestro poderoso Dios, terminará en esto, en repetición de problemas. Así que cuídate muy bien en qué cosas te apoyas, en qué soluciones presentas, en lugar de ir a Dios y someterte a Él con temor. Porque dependiendo a aquello a lo que apeles, en lugar de Dios, por más legítimo y sabio que parezca, la situación puede que termine peor. Aquí hay una enseñanza poderosa, hermanos. Los apoyos falsos no liberan, solo agravan la esclavitud. Los magos representan, decía alguien, la tendencia humana a buscar recursos alternativos a Dios, pero al final lo único que logran es multiplicar el desastre. No traen alivio, sino más ruina. Por eso es este punto, limitaciones humanas y los apoyos falsos. Veamos cómo esta dinámica a veces se ve en nuestra propia vida. Pensemos en una persona que se endeuda y busca cubrir una deuda con otra. Muy típico. Y al final, ¿qué pasa? Queda más atrapada. Es exactamente lo que hacen los magos. Producir más sangre en lugar de traer agua, multiplican el problema. O alguien que ha sido herido emocionalmente por una relación y busca consuelo en una relación dañina, ¿qué es lo que recibe esa persona? Más dolor. Es más dolor. Ese es el ciclo del río en sangre. Lo que esperaba vida trae más muerte. Adicciones, por ejemplo. Una persona cansada o ansiosa busca refugio en el alcohol, la pornografía o las drogas. ¿Y cuál es el resultado? Una carga mayor de esclavitud. Su adicción es peor. O quizás más sutil, pero igual de destructiva. Tratar de cubrir el vacío espiritual que muchas veces sentimos cuando nuestra vida espiritual se enfría, tratando de llenar ese vacío con rituales, prácticas, apariencias o obras, en vez de rendirnos de corazón a Dios y abrazar de nuevo a la cruz y permanecer a los pies de Jesús. Estas son algunas aparentes soluciones que traen más problemas. Pero Dios permite esas frustraciones a veces para llevarnos a Él. Y me imagino a nuestro Señor misericordioso y amoroso mirándonos intentarlo. Y ya terminaste de intentarlo y de hacer las cosas a tu manera. Muy bien, ahora ven a mí, aquí estoy. Ya intentaste llevar tu trabajo, tus proyectos a tu manera. Listo, ya fracasaste, ven aquí. Ya intentaste solucionar los problemas de tu matrimonio con esas ideas que dijiste, si hago esto las cosas van a funcionar mejor en mi matrimonio. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Bueno, Dios sigue ahí y dice, ven a mí y resuelve los problemas de tu matrimonio conmigo y no a tu manera. Tus soluciones, tus supuestas soluciones o ideas, lo que han traído es más desastre a tu hogar. Y lo mismo aplicado a la vida de iglesia, finanzas, relaciones y demás. Yo creo que por eso Dios permitió que estos hombres imitaran la plaga, precisamente para mostrar la futilidad de confiar en ellos. El mismo libro de Éxodo mostrará que los magos pronto llegan a un punto al límite, al tope, ¿ya? A la frustración mayor. Lo mismo hace Dios en nuestra vida. Permite muchas veces que nos apoyemos en dioses falsos o en apoyos falsos para que por nosotros mismos comprobemos que no sirven.
Y para que digamos un día, no, yo confiaba en esto, pero al final Dios lo que quería era llevarme a él. Así que, ¿qué hemos visto hasta ahora? Veamos nuestro primer punto. ¿Qué vimos en primer lugar? Vamos a hacer un pequeño repaso y aquí estamos terminando. Nosotros vimos en primer lugar cómo Dios muestra la fragilidad de Faraón, su altivez y su ilusión de competencia la derriba. No somos iguales, aquí Dios gana. En segundo lugar, ¿qué vimos? Vimos las limitaciones humanas y la falsedad de los apoyos falsos y acabamos de ver por qué Dios permite que nos apoyemos en apoyos falsos para que al final corramos a Él y nos demos cuenta por nosotros mismos que al final esa idea no sirvió, no funcionó. Y quiero que cada uno de ustedes se vaya examinando en esto para que Dios vaya trayendo orden a sus vidas. Recuerden, los pastores estamos para equipar, no para ser la niñera de la iglesia, sino para equiparlos, para que ustedes hagan la obra del ministerio. Así que estas verdades puedan calar en nuestro corazón. Y en tercer y último lugar, y aquí vamos a ir un poco más rápido, pero no menos importante, quiero que veamos el reconocimiento aplazado de Faraón a arrepentirse y de soltar al pueblo y del llamado urgente que Dios le hace y cómo esto puede ser relevante para nosotros. El verso 23 dice, y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Eso es interesante. ¿Se dan cuenta que por más milagros sobrenaturales las personas no siempre cambian? Es Dios dando un nuevo corazón como viene el cambio. Y dice el verso 24, y en todo Egipto, y esto está interesantísimo, hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber las aguas del río. Ay, ay, ay. La escena es dramática, hermanos. Dios ha herido el río, el pueblo entero está afectado, los peces muertos flotan, el agua apesta. La plaga no es un asunto menor, es un desastre nacional. Esto debía llevarlos a ponerse las manos en la cabeza y correr. Pero lo más trágico no es el estado del Nilo, del Dios que fue humillado ahí, Happy, sino la actitud del corazón de Faraón. El texto lo dice como con una frialdad. No dio atención tampoco a esto. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso! ¿Lo vieron en el verso 23? Y Faraón se volvió y se fue a su casa y no puso su corazón, o dice otra versión, y no dio atención tampoco a esto. ¿Cuántas personas, líderes de naciones, pueden ver el caos en sus propias naciones, en el mundo, y no reaccionan, sino como pareciera que les diera igual? Hermanos, la verdadera tragedia no está en eso, sino en el corazón endurecido de Faraón. Egipto podía sobrevivir algunos días cavando pozos. Lo que no podía sobrevivir era un corazón que se niega a reconocer a Dios. Y ese es el punto al que llega la narrativa. No importa cuán fuerte golpee Dios, si el corazón está decidido a endurecerse, buscará cualquier alternativa para evitar humillarse. Repito, no importa cuán fuerte golpee Dios, si el corazón está decidido a endurecerse, buscará cualquier alternativa para evitar humillarse. En vez de reconocer a Jehová como Señor, prefiere cavar pozos alrededor del Nilo. Se esfuerzan por encontrar filtraciones, soluciones humanas, parches provisionales, pero en el fondo lo que hacen es negar lo que Dios les está revelando, ignorar lo que Dios les está revelando. Tú estás haciendo esto, pero yo voy a hacer esto. Como cuando tú estás llamándole la atención a alguien, ni siquiera te mira el rostro, que de forma grosera te ignora. Es eso lo que está haciendo este hombre. Está endurecido. Es un corazón que no quiere escuchar. Hermanos, y aquí aprendemos que el corazón endurecido no siempre se manifiesta con un no frontal, decía alguien. A veces se manifiesta el corazón endurecido con indiferencia. Lamentablemente a veces hay personas que dicen que ser cristianas
Y probablemente no te digan un no. No, yo nunca dije que yo odio esta iglesia. No, yo nunca dije que nadie me ama. No, yo nunca dije que usted era un mal pastor. Pero te tratan con indiferencia y esta es otra forma de endurecimiento. La indiferencia también es pecado cuando está arraigada en un corazón de esta forma. Noten que Faraón no discute, noten que Faraón no dice malas palabras, noten que Faraón no dice ni siquiera una blasfemia, noten que Faraón no maldice, no hace una declaración ni siquiera de guerra, ni siquiera de guerra. Simplemente se da la vuelta y se fue a su casa. Y dice el texto, no dio atención tampoco a esto. Esa indiferencia es una forma más peligrosa de resistencia. A veces el silencio en algunas personas es más peligroso a que digan todo. Porque por lo menos yo sé lo que hay en tu corazón, pero tu silencio me preocupa. Esa indiferencia es una forma peligrosa de resistencia. ¿Por qué? Porque parece neutralidad, pero en realidad es rechazo. Hay muchas personas que dicen, yo no voy a venir, no dicen, no voy a venir más a esta iglesia. Pero sus ausencias sin razones piadosas, no hay ningún problema de salud, no hay una emergencia, ni nada de esa, demuestra una indiferencia y un aislamiento indirecto a la comunidad de gracia. Y esto puede ser aplicado a muchos casos, con tus hijos, con tu esposo, con las acciones que a veces tú mismo o tú mismo puedes actuar de forma indiferente y crees que bueno, ¿yo acaso dije algo? Pero yo no dije nada. A veces no necesitas decir algo, ni ser grosero para pecar. La indiferencia también es una forma de pecado y de mal. ¿Cuántos de nosotros escuchamos la palabra semana tras semana? ¿Cuántos sermones? ¿Cuántas clases? Pero no damos atención a lo que Dios nos llama. ¿Cuántos sermones escuchamos? Nuestros pastores nos están equipando, como dice Efesios 4, para que hagamos la voluntad de Dios. Y actuamos con indiferencia. No damos atención. Volvemos como Faraón a nuestras casas igual que como llegamos. Pero el propósito de Dios, recuerden, es que conozcan que Él es Jehová. Dios no quiere solo que Egipto sufra, sino que reconozcan. Y ese mismo llamado es para nosotros. Dios no permite pruebas y dolores y adversidades en tu vida para que sufras, sino para que lo reconozcas, para que sepas quién es Él, que tu vida, tus tiempos, tus situaciones están en sus manos y no en las tuyas. Que tu futuro no depende de ti, de tus estrategias, sino de Él. Y que Él te está arrebatando cosas y derribando cosas en ti por tu bien. Está llamando tu atención porque hay cosas que poner en orden en tu corazón. Así que recuerden, el mensaje central de hoy es: Dios no tiene competencia. El Nilo sangra para Dios recordar que Él no tiene competencia. Todo lo que se levanta como rival para Dios será humillado. Todo Nilo que adoremos será convertido en hedor. Todo mago que imitemos quedará expuesto. Toda indiferencia que manifestemos un día será confrontada. Y el Señor no lo hace por capricho, sino para que conozcamos quién es Él. Para que conozcamos a nuestro Dios, para que de esta forma podamos amarlo, no desde la ignorancia, sino desde el conocimiento, para que podamos servirles, porque para eso hemos sido libertados del pecado, para servirle y adorarle, para ofrecer todo nuestro cuerpo, mente, emociones, voluntad, como un sacrificio vivo, agradable a Él. Como iglesia, hermanos, también debemos escuchar este llamado. ¿Qué nilos hemos abrazado como iglesia? ¿En qué magos, por así decirlo, hemos confiado? ¿Qué pozos estamos cavando? Dios llena de sangre el Nilo donde hemos confiado.
Y nosotros comenzamos a cavar pozos alrededor buscando otras ideas. Ya Dios nos mandó una señal y nos ha mostrado: no es para Él, no quiero eso para ti. Y nosotros buscamos cavando pozos alrededor, buscando otras formas, otras estrategias. ¡Cuánta soberbia! Hermana mía, hermano mío, ¿no es mejor arrepentirte y reconocer que el problema está en ti, no en el clima y no en las demás personas, sino en ti? Pero con un verdadero arrepentimiento, no solo de palabra y por diplomacia. Puedes engañar a los hombres con tu arrepentimiento, pero el Espíritu Santo está ahí observándote, viendo cómo lo contristas. Y va a traer cosas que te van a doler por estar mintiendo en tu arrepentimiento. Él quiere que te arrepientas sinceramente, porque a nuestro Dios le encanta perdonar. Se complace, Él es perdonador, Él es misericordioso, Él es bueno. Se nos recordó el domingo en la mañana. Yo no sé qué tanto has meditado en eso esta semana, pero lo que recibes el domingo, decían los puritanos: venimos a hacer mercado para el alma. ¿Qué pozos estamos cavando? El Señor nos llama a reconocer que Él es el único Señor de su pueblo. Esta iglesia, Trono de Gracia, no puede tener dos señores. Un solo Señor. La iglesia no depende de métodos humanos. La confianza última de los miembros de esta iglesia no puede estar ni siquiera en sus pastores. Depende de la presencia del Dios vivo. Y Él nos invita a confiar solo en Él. Confía solo en Él. Solo en Él. Entrega tus cosas a Él. Lo que te da ansiedad, entrégalo a Él. La oración y la ansiedad no comulgan juntas. Es imposible que haya realmente alguien orado con fe verdadera que permanezca todavía ansioso. Y ojo, sé que esto es algo difícil. No estoy diciendo que esto es algo como tomarte un acetaminofén para un dolor de cabeza. Por eso la Biblia habla de la carrera y de la batalla de la fe. Pero necesitamos comenzar esa batalla en dependencia del Espíritu. Hermanos, nuestro Dios no tiene competencia, amén. Pero al igual que nuestro Dios que acabamos de ver, el Dios encarnado Cristo, no tiene competencia. Nosotros sabemos por la palabra en Romanos capítulo 5, versículo 8, que nadie se ofrecería por un pecador. Quizás, dice Pablo en Romanos 5, alguien se ofrecería a morir por un justo. Ahí está la competencia, la aparente competencia. Alguien que quizás sí se ofrecería a morir por un justo. Pero recuerden que no es una competencia entre iguales. Pero solo Cristo se ofrece a morir por los rebeldes que menosprecien a su Creador. Nadie más. ¿Ven que no tiene competencia el Dios encarnado? Además, ¿quién se atrevería a vencer la muerte? ¿Quién? ¿Quién en este mundo se ha atrevido a decir que ha vencido la muerte? Nadie. Nuestro Cristo no tiene competencia. Hoy muchos hacen de todo para evitar el envejecimiento y enfermarse, pero ¿quién puede vencer la muerte? Solo Cristo. ¿Ven que no tiene competencia? Hermanos, nosotros solo podemos vencer la muerte si creemos en aquel que venció la muerte. Solo Dios es santo y justo, nadie más lleva sus atributos. Solo Dios puede crear todo de la nada, nadie más puede decir eso. Solo Él decidió rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, nadie más puede hacer eso. Hermanos, solo Dios transforma corazones de piedra en corazones de carne. ¿O alguien más en este mundo puede hacer esa promesa? Solo Dios puede llenarte de manera que no tengas que buscar en nadie ese amor que tanto necesitas. Si estás en Cristo, tu tanque de amor está lleno y no tienes que andar mendigando amor en ninguna persona, ni en tus pastores, ni en los miembros de tu iglesia, ni en nadie más. Tu tanque de amor ya está lleno y nadie puede competir con eso. ¿O es que acaso alguien puede darte más amor que el que Cristo te dio? ¿Alguien puede cuidarte mejor de lo que Él te cuida? ¿Alguien puede proveerte mejor de lo que Él te provee? Nuestro Dios no tiene competencia. ¿Por qué? Porque Él es el único Dios sin rivales
y fuera de Él no hay quien salve. Cuando vayas en camino a casa hoy, recuerda esa verdad que escuchaste hoy. Cuando abras tu Biblia mañana, les voy a leer la palabra de mi Dios que no tiene competencia. Cuando ores, voy a orar a mi Dios que no tiene competencia. Y cuando cante, voy a cantar a mi Dios el agua de vida, a aquel que no tiene competencia. Oremos. Gracias. Muchas gracias, Señor, por llegar a nuestras vidas y salvarnos. Algo que nadie ni nada en el mundo nos podía ofrecer. Una salvación tan grande, poderosa y eterna. ¿Quién en esta vida puede ofrecer vida eterna? Solo tú, no tienes competencia. ¿Quién puede ofrecer perdón de pecados? Solo tú, no tienes competencia. Eres único, eres grande, eres bueno y todopoderoso. Ayúdanos a vivir a la luz de lo que creemos de ti y no verte como un Dios distante, sino como nuestro Dios. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.